Esta semana vimos el retiro del Congreso Nacional del proyecto de reforma fiscal, luego de que casi todos los sectores de la vida pública se pronunciaran en contra. Ahora empresarios y funcionarios favorecen que el gobierno inicie un plan, pero para perseguir la evasión de impuestos como la mejor alternativa a la reforma. Cada vez tenemos que recaudar más de la manera más eficiente posible. Es igual que las empresas tienen que seguir creciendo, tienen que seguir buscando clientes y lo mismo hay que hacer con la administración tributaria. Y nosotros estamos dispuestos como sector privado a sentarnos a la mesa del diálogo cuando tengamos que sentarnos y cuando nos llamen. ¿Para qué era la reforma? Para crear más oportunidades, para que no exista un déficit entre los ingresos y el egresos. Los déficits siempre son perjudiciales en el futuro porque van creando préstamos y esos préstamos hay que pagarlo, entonces van lacerando la economía del país. Creo que lo que va a pasar es que vamos a trabajar todos los sectores económicos para empujar este país adelante. Y ahora lo que queda es hacer las inversiones y puedo citar una importante, además de la de nosotros del día de hoy. Cervecería Nacional Dominicana anunció una inversión de 10.000 millones de pesos para el año que viene. Nosotros vamos a seguir ampliando y así hay otras inversiones más de muchas empresas que yo estimo que andamos por el orden de entre 80.000 y 100.000 millones de pesos, además de algunos comercios que se han identificado que no están pagando lo que deberían de pagar. En 4 comercios, un operativo que se hizo hace unos meses atrás, se encontraron 4.000 millones de pesos de evasión en 4 comercios. Entonces yo creo que eso hay que seguirlo trabajando. No es una misión de un día, es una misión continua que se debe llevar a cabo. Comenzamos inicialmente en nuestra mesa política a hablar del retiro de la reforma. ¿Cuál es el impacto positivo y negativo que tiene esto para la población? ¿Cuál es el mensaje que manda el gobierno después de 12 días, 13 días para ser efectivos, contando el día inclusive que el presidente de la República dio el discurso ese sábado y dijo que estaba escuchando al pueblo y el pueblo no quería la reforma? ¿Cuál es el resultado y cuáles son las opciones del gobierno? Tenemos nuestra mesa de la nueva generación de políticos. Está Benny Metz, el más valiente dirigente del Partido Revolucionario Moderno, viceministro de la Presidencia. Tenemos a Eric Ortiz, miembro del Comité Político de Opción Democrática. Javier Ubiera, que es el delegado ante la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo. Y tenemos a Yuri Rodríguez, dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, caballeros. En mi caso, en transición del viceministerio. En transición. Sale a defender algo indefendible y lo quita. Pero vamos a tratar bien a Benny hoy, que ya no hay reforma. Hoy es un día de análisis. Pero Claro, el próximo debate de mesa política como miembro del comité político del PLD. El próximo Muy miembro de la bien, elección así política. te esperamos. De verdad Salir que electo este favorecemos domingo. que Yuri sea electo. Yuri, el PLD tiene Éxito. como reto modificar esa plana mayor. Sí, de sí, su sí. comité El político. presidente, secretario general, todo debe Juan cambiar. Ariel, Yuri refrescar Rodríguez, Alguna cosita, alguna Dice que cosa. Domingo Brito va muy bien para el Cuello, domingo. José Dantes. Domingo Brito va muy bien Para quedar en segundo para lugar. presidente y los secretarios generales son amigos ¿Le míos. va a ganar a todos. Danilo? Mis amigos. De todo Dantes y ¿Le va a ganar a Danilo? Pujol. A Danilo Medina le va a ganar. Deben ganarle, claro. Pero se le puede ganar Periodo de a un elecciones. expresidente. Por porque periodo de no, esa es la elecciones. ¿Y por qué renovación. no? No le tenga Opción miedo. Democrática dejó afuera a Las Menú dos derrotas Tavares del Mirabal. PLD que tuvo. No. Ella Ya no pasó. participó de la presidencia del partido. Eso- o sea, ella Eso es Se dio. responsabilidad creó las democrática. condiciones La para que el transición. partido esté obligado al relevo político. Muy bien. Señores, nuestro nombre es cuál es? No, porque Opción Internet Democrática. Estrella. Somos una opción Sí, y somos internamente democráticos. tienen esa José Horacio de Estrella, Lo ha ¿verdad que sí? repetido un Y presidente. tú debiste ¿Quién? ser secretario general también. Democrática. Pero Yuri favorece el relevo en el PLD. Usted vino jugando Realmente. pesado hoy. Sí. ¿Qué opinan sobre el retiro de la reforma fiscal, el ambiente del país en este momento, cuando los empresarios han salido a decirle al gobierno, haga su reforma con la evasión, que con eso es suficiente, y ahí hay un 4%? ¿Cuál es el clima que deja esto en el país después de retirado el proyecto? El oficialismo, primero. ¿Eh? El oficialismo. Lleven No, suave a Benny. No, pero la verdad Empieza, que, miren, empieza diciéndole perdón, pueblo dominicano, por nosotros tratar. no, porque mira, todos los sectores plantearon la necesidad de reforma. Los países que se desarrollan, que crecen, que avanzan, hacen permanentes reformas. O sea, eso es parte de una agenda de gestión de gobierno mundial. El país no puede quedarse estático en legislaciones que, dicho sea de paso, la reforma más completa que se hizo en el país
ha sido en el 90, 91, 92. Trajo el Código Laboral, el Código Tributario, las leyes sectoriales, sobre todo zona franca, fomentó mucho más el turismo, que nos llevó al GATT, que hoy es el OMC, abriendo la economía dominicana de una economía cerrada a una economía mundial, ¿verdad? Y efectivamente, como dijo el doctor Balaguer, le dejó el 96 un avión listo para despegar en el aeropuerto a los gobiernos que sucedieron y permitió que creciéramos por 30 años más de un 5% del PIB. Eso es una hazaña colectiva de todos los sectores y todos los gobiernos que sucedieron del 96 para acá. Efectivamente, el presidente, antes del 2020, había planteado que el Estado tenía que renovarse, tenía que actualizarse, tenía que modernizarse y entrar en un ciclo de reformas que la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba, y una de ellas era el famoso pacto fiscal, que venían los sectores hablando. Evidentemente, por la pandemia no se hizo esa reforma, tomando en cuenta la situación que encontramos en el país, y hubo que subsidiar sectores fundamentales de la economía, incluso el tema con los combustibles, más de 13.000 y 14.000 millones de dólares, lo relativo al pago fase a la economía, que fue un proyecto del gobierno anterior, y posteriormente lo siguió el presidente Luis Abinader, priorizar en la salud dominicana para salvar las vidas de los dominicanos, y el año escolar, que ese año fue totalmente virtual. Entonces, efectivamente, no se pudo hacer ninguna reforma profunda en ese momento, sino salir a movilizar y abrir la economía, y que la economía dominicana se fuera estable en ese momento. Y evidentemente, el endeudamiento público fue el acompañamiento en ese momento. Llegamos ahora al segundo gobierno del presidente Luis Abinader. La economía estable. Y efectivamente es el mejor momento para hacerla. No hay que esperar una crisis económica para hacer reformas. Hay que tratar de sentarnos siempre en la mesa del diálogo y ver cómo se hace. Y evidentemente se consultaron sectores. Se trabajó con mucha gente. Los candidatos presidenciales de la oposición en los debates hablaban de la necesidad de la reforma fiscal o del pacto fiscal en su momento, y pasado las elecciones el presidente invitó y visitó a uno de los candidatos presidenciales, con el otro no se pudo sentar por cualquier razón, por lo cual se buscaba un consenso político para presentar los procesos de reforma. Pasó la reforma constitucional, que se presentó de primero, se hizo el anuncio de recorte de instituciones públicas, que eso ayuda bastante a disminuir el gasto público, con la ley de responsabilidad fiscal, y efectivamente suprimiendo 3 ministerios, 6 direcciones, disminuyendo importante gasto del gobierno, que no es solamente nómina pública, hay un gasto también particular en locales, energía eléctrica, papelería, hasta muchas cosas de esas que a veces son sencillas, pero cuando tú lo sumas, es mucho dinero. Pero lo otro es, ¿cómo seguimos creciendo con la economía dominicana? ¿Cómo llevamos a la meta establecida el 2036 de duplicar el PIB? ¿Cómo logramos que seamos más competitivos? Una economía dominicana ya de ingresos medios. Entonces, todo ese contexto que hay en el país, llegó a que se presentara la ley de modernización fiscal. Efectivamente, con puntos posiblemente, aunque tocaba a todos los sectores, porque esa es la hazaña de la ley, que a todo el mundo impactaba. Anteriormente los pactos fiscales eran con impuestos directos a sectores, o hablaban con sectores productivos nacionales, le pedían que adelantaran impuestos para subvencionar la economía dominicana. Este era un proyecto que tocaba a todos. Efectivamente, la población común se fue empoderando del tema, fue opinando de que había que consensuarlo mejor, que había temas que afectaban directamente a algunos sectores clase media, tal vez el tema del IPI, que yo planteaba tal vez que el IPI no fuera disminuido, y si fuera disminuido fuera por inmueble, no en global. Tú podías tener 2 inmuebles, tal vez uno te servía para tu retiro, para alquiler y demás, eso estuviera exento, tu segundo inmueble, entonces se pagara. O sea, había posibilidad de buscar cosas, los $200 de aduana, que el propio director de la aduana no estaba muy contento con ese tema, porque ha visto el comercio crecer, los informales en su momento, pero que pueden pasarse formales. Ahora sí, ¿qué pasó? El presidente asumió lo que la gente planteó. Es un presidente que escucha, un presidente democrático, un presidente que está dispuesto siempre al diálogo, que no quiere imposición, a pesar de tener mayoría para lograrlo. No hay por qué imponer cosas como esta, y lo que entiendo es que fue favorable al presidente que tomara la decisión, a pesar de la necesidad de una reforma o modernizar las finanzas públicas. Los compañeros, ¿qué piensan? Eric, tú que con esa sonrisa creo que ¿estás quieres de acuerdo con lo que yo planteé? Imagino que... Oye, a ver. la risita de él, yo lo admiro. Sí. Yo lo admiro a Bernie, porque él nada. Mira, lo primero es que esa reforma fiscal no contaba ni siquiera con el apoyo dentro de los funcionarios de este gobierno. Yo no vi ni un solo funcionario de lo presidenciable defendiendo esta reforma fiscal.
No, claro que sí. No, yo no vi ninguno, pero está bien, o sea. ¿Cuántos vamos. presidenciables son? No, yo no vi ninguno. Ya, yo Tú sí la Entonces, defendiste, Benny, pero los que están ahora como que van a ser candidatos pero presidenciales. No, si, pero yo si, vi si- ya, estuvo ya, estuvo ya, si- estuvo. si el apoyo interno no existió, Un programa. se complica, o sea, venderse al pueblo. ¿Pero por qué es difícil venderse al pueblo? Porque estaba mal diseñada. Tú le ponías impuestos a las carnes y dejabas fuera el pollo. Si tú le pones impuesto a las carnes, su precio sube. La mayoría de la población vamos a consumir más pollo. Si subimos la demanda de pollo de golpe, el precio del pollo aumenta. Entonces causa el mismo efecto de si le pusiste impuesto o no al pollo. Son de los errores. Estaba el error de la placa. Señores, este mismo año se aprobó una ley de exención fiscal para la importación de yates de lujo. Para la importación de yates de lujo, yates de $1 millón, de $2 millones, tú puedes traer a la República Dominicana y no pagar ningún impuesto. Y poner un muelle. Sin el muelle, pero hay que poner los muelles. No, para tú que puedes le- poner, tú puedes poner el Claro, muelle, es y una el muelle, industria. y el muelle no paga IPI. Es una También está industria. industria. Sí, Pero es una industria. Pero, sí, claro. Hay una cantidad de yates que no vienen a República Dominicana ni a Correcto. cargar combustible, ni a Así es, ni comprar consumir, comida, claro. ni se llevan empleados de República Dominicana para trabajar en los vehículos marítimos. No, y hay un negocio que se llama Chip Chandler, Pero que le dan van- el suministro a los bancos. Pero mira qué sucede. ¿Recuerdan lo que le pasó? ¿Cómo se llamaba el empresario de del antivirus, que lo agarraron? McAfee. El señor McAfee. Sí. Como aquí no hay nada que proteja ese tipo de industria, el señor McAfee lo metieron preso, le quitaron las armas que tenía Sí, es dentro un del yate fomento, para Pero dame defenderse. terminar, espérate. Sí. Pero el mismo Pero año. hay que crear una cultura. Claro, para eso. pero el mismo año que tú quitas el del cine, que quita el del hotel y le sube el IPI a la clase media que no tiene con qué comer. O sea, todos los sectores tienen un buen argumento de por qué necesitan incentivos fiscales. No he visto el primero que tenga un mal argumento de por qué necesita un incentivo fiscal. Claro. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que se le mandó a la población? Te vamos a subir el costo de la vivienda, si tú tienes la suerte de tener una vivienda, y a los yates se lo vamos a quitar. Múdate para el mar. Ese es el mensaje. Tu gobierno te quiere en el mar. Entonces, le dieron para atrás a esta reforma porque era inviable a la habichuela. Señores, tú sabes el trabajo que pasa el presidente de la República para que los funcionarios públicos llenen su declaración jurada. Información que en teoría tiene la DGI todos los años. Pero, La DGI se le complica. Y tú- Fiscal, espérate, tú a la como fiscal, empresario, espérate, el espérate. anticipo, ¿qué tú dices? Espérate. Que A la no DGI se le funciona. complica. No, eso es robo. ¿Eh? Eso es robo. Que hay que y la quitarlo. reforma lo quitaba. Sí. Ahora legislar claro, para ellos sí, no. directamente. Tú me quitas un chin de un lado y me sube 3 bloques en la espalda. O sea, cuando tú sumas y restas, la gente termina pagando más. Pero te voy a decir lo que más me duele. Benny, lo que más me duele. Que la reforma, cuando empiezan a venderla, dicen para aumentar el gasto en infraestructura. Lo que los ciudadanos necesitamos, más policía, mejorar La salud. el tema del tránsito, mejorar el tema de la salud. Y tú dices, bueno, eso es muy necesario. Y luego tú ves que ayer se aprobó un préstamo de $600 millones para el cambio climático. Entonces yo me pregunto, Mira, en la entrada de la reforma te ponen lo que el presidente sabe que le estamos pidiendo a grito. Como una estrategia de vender una reforma. Y ayer se coge un préstamo de $600 millones, o sea, 30.000 millones de pesos. Para el cambio climático. O sea, tú no podías agarrar los primeros puntos de la reforma bueno, y con esos $600 millones para focalizar el a cambio eso. climático es una realidad, pero si fuera por lo menos para construir el drenaje pluvial de la ciudad capital, yo lo acepto. Pero ni siquiera es para eso. un fondo de emergencia que se Nosotros vaya a no hemos visto ningún tipo de auditoría sobre la deuda pública en la República Dominicana en los últimos 5 años. No sabemos a ciencia cierta para qué se han utilizado los recursos. Pero sobre la reforma en sentido específico, yo quiero retrotraerme a los zares rusos, que cuando le daban pena de muerte y ejecución a una persona, la simulación de su ejecución era parte de la pena. Al último momento, cuando lo iban a ahorcar o lo iban a cortar la cabeza, venía supuestamente un decreto salvador por parte del imperio para evitar la muerte de ese posible ejecutado. Y es lo mismo que ha ocurrido con la reforma fiscal y es lo mismo que ha ocurrido con la conducta de este gobierno. La simulación de ellos ha sido parte de la propia pena que le han endilgado a la ciudadanía. Era lógico que esa reforma iba a ser retirada, porque estaban todos los sectores. Es decir, la columna vertebral de la sociedad dominicana estaba involucrada en esa reforma
en tanto al aumento del coste de su vida, tanto colectiva como individual. Colectiva en el sentido de los empresarios e individual en el sentido de la clase media. Pues el presidente no va a las elecciones. No, hay un cálculo. Pero mira, yo estoy en desacuerdo con lo que ha planteado Eric. Eric dice, fue una reforma mal diseñada. Yo creo que fue una reforma mal intencionada. Yo no creo que este gobierno haga nada sin saber con qué criterio lo hace. Lo que pasa es que han vendido una imagen de improviso que, bueno, la gente dice el presidente es muy bueno y sus funcionarios muy malos, ¿no? Entonces claro, pero eso es completamente falso, porque el patrón conductual muestra otra cosa. Y yo lo que quiero es que la gente vea eso. Porque ¿cómo puede ser que se va a cargar a la clase media cuando aquí se ha aumentado la informalidad? ¿Cómo puede ser que se va a cargar la clase media cuando la República Dominicana y el Perú son los únicos dos países que no han alcanzado el nivel de tasa de empleo que había prepandemia? Formal, me refiero. ¿Y cómo va a ser la reforma que se quiera hacer si nosotros tenemos evasión que asciende a más de 480.000 millones de pesos anuales? Prácticamente ¿Había 500 instrumento millones. ahí en la legislación que permitía perseguirla como Claro que sí, pero entonces el gobierno tenía que hacer una reforma en donde todos sus esfuerzos estuviesen enfocados en primero reducir la evasión y la elusión fiscal y posteriormente entonces dialogar con la ciudadanía para que cada quien hiciera su esfuerzo, porque es cierto que necesitamos una reforma, pero definitivamente no una neoliberal. No es. Bueno, desde mi punto de vista esta fue una reforma regresiva, abusiva, agresiva y mentirosa. Regresiva porque solo trataba de impuestos. No era una reforma fiscal, sino una reforma tributaria. ¿Cuál es la diferencia? Solo trataba el tributo y las exenciones. Si es una reforma fiscal, pues debe de tratar sobre los ingresos y egresos que tiene el gobierno. Y ahí entra lo que es el tema de la calidad del gasto. ¿Por qué abusiva? Porque gravaba a la clase media y a los sectores más vulnerables. El costo de la vida, evidentemente, que iba a ser más alto para nuestros sectores vulnerables y nuestra clase media. Y por igual, inclusive para las altas empresas del país. Y era agresiva y mentirosa por la forma en que fue esta reforma. El gobierno empezó mintiendo, diciendo que había consensuado con los diversos sectores del país, y eso fue evidenciado que no, porque todos dijeron que no habían conocido el contenido de la reforma y que no había un consenso. Y por igual mintió porque dijo que no iba a impactar a la clase media y a la clase baja, y ya todos vimos que sí. Y a eso fue a lo que el pueblo también respondió al ver cuál era la carga tributaria que tenía, en la que se iba a gravar el IPI, como ya dijimos acá, en una reducción exorbitante de 9 millones a 5, cuando ya un apartamento de un multifamiliar de lo que construyó Balaguer en los 90 ya cuesta 5 millones de pesos. O sea, el más pobre, cualquier ciudadano de clase baja iba a tener que pagar IPI. Por igual todas las exenciones que laceraban la producción nacional. Si bien todos coincidimos con que hay que revisar las exenciones y con que hay que revisar un sinnúmero de aspectos tributarios del país, no es correcto usted desmontar todas las exenciones a sectores que lo necesitan para su competencia, como es el sector zona franca y el sector turismo. Eso iba a llevar prácticamente a la quiebra a ambos sectores. En el país tenemos unos 87 parques de zona franca, que son más de 800 las empresas que operan, que de seguro la mitad rápidamente iban a ir a otros países donde tienen un mejor clima de inversión. Por igual era una reforma en la que no se consensuó, y eso es un pacto. Los pactos son consenso, ahí debe de nacer. Y los espacios de consenso y de escucha son antes de presentar la reforma al Congreso. Así que ese tema de que es un presidente que escucha y que consensua. Te vi postulando en el Congreso como el escenario natural para los consensos. El Congreso no es el escenario natural para consensuar una de reforma política fiscal. de Estado, sí, el Congreso es un escenario. Hay que abrir otros espacios, estoy de acuerdo contigo. Por eso le dejaron el consenso es primero con los sectores. Primero se consensua con los sectores, y lo que usted consensua con el país, los sectores no le quite facultad al Congreso de su vista pública, de escuchar la postulación. El consenso que se debe de formar en el Congreso es alrededor de lo que contiene el texto en cuanto a formas y contextos. Si hay algo que está mal redactado, pueden opinar ahí se arregla. sobre puntos. Evidentemente que deben de opinar, y ese es el poder que debe de aprobarlo. Ahora, yo tengo que sentarme con el CONEP, con Ángel, con Azonadores, con todos esos sectores antes Para quitar el Una pregunta colateral a eso. En las vistas públicas,
a pesar de que la gente tenía ya 4 días o 5 dándole cantinazo al gobierno con las cacerolas, y toda la noche se sumaban 2, 3 sectores, Naco, Bellavista, Piantini, y empezó por la clase media alta. Las vistas públicas pareció que le echó más fuego a la cacerola. Al día siguiente de las vistas públicas se habían sumado 5 sectores más de golpe. ¿Piensan ustedes, o es percepción de la gente, que el desahogo de los ciudadanos en las vistas públicas empeoró el clima que había de rechazo a la reforma? Yo no vi una sola persona a favor en la vista pública. No existió. Yo no vi que una. nunca nadie va a estar a favor de la reforma. Esa tiene que ser reforma. Esa tiene que ser la vista pública en la que más ciudadanos han participado. Pero podían ir los funcionarios a defender la reforma a las vistas públicas. Pero voy, siempre, todo el mundo puede participar. Pero el consenso está por la mesa es la necesidad de reforma. Fíjate, todos coincidimos en la necesidad de reforma. El tipo de reforma, y estoy de acuerdo, discutimos el fondo. Los cacerolazos, efectivamente, es precio natural de la sociedad. Ahora, evidentemente, tú mencionaste sectores de clase media alta. Los sectores más vulnerables, ahí voy a contradecir un poco a mi amigo Eric. Se sumaron después de las vistas públicas. Tenían en los productos en que se compra el mercado, no van grabados como van grabados posibles del supermercado. Ahí hay una posible diferencia en ese sentido. Y grababan 120 productos más. Pero no en los mercados. Son industrializados. El agua se grababa. Industrializados. Los bienes de estudios. Pero perdón, industrializados. El Congreso, como yo decía, los cacerolazos son... Ahí con el IVA. Lo que pasaba con el IVA era una distorsión. Pero en los puntos de venta. En los puntos de venta. Recuerda que si tú, por ejemplo, conectas la habichuela nada más contra la DAS, es un valor que la agregado. gente vaya a los pueblos a buscar la habichuela. 3 contra 1 no podemos. Vamos a buscar dos compañeros del partido para poder discutir, ¿verdad? Vamos por turno. En términos del Congreso, yo decía, los cacerolazos se intensificaron o iniciaron cuando estaba en el Congreso de la Reforma. O sea, evidentemente la gente conoció la reforma. En términos de ahí, entonces, no era contra el gobierno, es contra el proyecto. Porque hoy en día, incluso sectores cercanos a uno le decían, pero mira, yo decía, bueno, el tema está que toca a todo el mundo, no toca solamente Mira, a yo vi de balcón a balcón gente que apoyaba al gobierno tocando su cantina. Es un derecho ciudadano, pero muy bien que el pueblo se expresó. Y el presidente lo escuchó incluso, o sea, eso es importante. Y qué bueno que le pidió al Congreso dejar sin efecto. Convenio una confusión sobre el tema de estrategia, que por lo que yo he presentado aquí, él cae bien ahí. Benny, Te digo uno de los problemas, Yulisa. Bajo reserva, entonces. Que todo el sacrificio se lo pedían a la clase trabajadora, el 70%. A toda la población. ¿Y qué decía? No, el 70% de la clase trabajadora. Eran impuestos. Pero se iba a aumentar el bono de alimentos de 1.400. Pero Benny, el hecho de que 1.5 millones de personas. El mero hecho de que el presidente 22.000 policías más la seguridad ciudadana. Se ha construido unidad de atención primaria en los sectores más vulnerables. La seguridad social debe empezar por atención primaria. Y teníamos también el tema del sistema de transporte, que cuando nos quejamos aquí nosotros. Pero se va. Bueno, ahora hay que salir a buscar alternativas. Ahora, que digan los sectores cuál es la alternativa ahora. Ayúdenos a construir la alternativa ahora. Yo te voy a decir ahora. El gobierno presentó su alternativa, ahora presenta ustedes su alternativa para asumirlo también, no hay problema. Baja los 3.000 millones de pesos que tienen presupuestados para fiestas gubernamentales el próximo año. 3.000 millones. Hay 11.000 en publicidad. Quítalo 200, dame seguir, quítalo 200. Se están quejando en los medios de comunicación que no hay publicidad. Quítalo 240, quítalo 240. Y se vio ahora en la reforma. Quítalo 240 millones de pesos en barrilito y cofrecito de la Cámara de Diputados. Quítale las 2 exoneraciones, no una. Perfecto. Ok, vamos a continuar. Pero eso del gobierno, es el poder legislativo. O sea, es el Congreso que tiene que legislar su ¿Tú me puedes decir un legislador del PRM que le diga que no al presidente? Dime uno solo. Tú puedes decir un ciudadano que va a decir un solo. Es más, te recuerdo sus palabras. Y cuidado con el que vote en contra, que va a haber consecuencias. So pena. Tenemos que hacer una pausa que va a ser breve. Vamos a hablar de los préstamos que se tomaron esta semana, que se aprobaron, bueno, justamente la tarde de ayer. En la Cámara de Diputados, 3 convenios de préstamos depositados por el Poder Ejecutivo con un valor total de 37.500 millones de pesos, o su equivalente 625 millones de dólares. Se ha suscrito con entidades bancarias extranjeras y dice el documento que serán destinados al mejoramiento de la distribución eléctrica en el país y será también de apoyo al presupuesto que se utiliza para mitigar los efectos del cambio climático que afecta el territorio nacional. Ese era el argumento de los contratos de préstamos. La Cámara Baja ha enviado a la Comisión de Hacienda el convenio de crédito acordado con el Instituto del Crédito Oficial Empresarial del Reino de España, que está aportando parte de estos empréstitos,
solicitado igual por el Banco Central, que busca alcanzar la aprobación de una deuda de aproximadamente 1.200 millones de pesos dominicanos para el financiamiento del programa de gestión integral y sostenible de residuos sólidos en el Gran Santo Domingo. Aquí están los 3 argumentos. Quiero saber qué opina la mesa de los 4 partidos políticos, pero esto tras la pausa, para que vayan pensando.